de este capítulo con un tema muy actual, pero ahora, ¿no? Durante buena parte del tiempo no teníamos realmente opciones, ¿no? de manejo de las enfermedades por virus. Lógicamente en una forma muy dramática, por decirlo menos, pues nos tocó aterrizar fuertemente en este capítulo, ¿no? Más o menos desde la década de los 80, con el tal virus de la inmunodeficiencia, ya estábamos, como diríamos en el argot popular, estábamos tocados con la necesidad de desarrollar herramientas, pero bueno, fármaco, que es lo que estamos planteando nosotros. Sí, toma una mirada. Esta primera diapositiva es para decirnos que poco más de 100 años atrás fue que entendimos un poquito cómo era la dinámica de la enfermedad viral, en este caso particularmente por la primera zoonosis. Lógicamente todos los méritos se los ganó Walter Ritz, un médico militar que fue la persona que lógicamente recopiló toda la información sobre esta forma de transmisión de la enfermedad viral. Sin embargo, a ustedes que el 3 de diciembre en Latinoamérica vamos del Día del Médico, en honor al médico cubano Charles Field, que fue realmente la persona que se dio la tarea para mirar bien cuidadosamente cómo era ese proceso. Y mire que a pesar de saber eso, en el laboratorio nos llevamos varios años para tratar de empezar a tener lo que todo el tiempo vemos en bacterias. En bacterias las podemos cultivar, las podemos trabajar. Los virus supremamente difíciles, prácticamente todavía sigue siendo todo un reto. Tal vez lo único que nos ha ayudado mucho en estos últimos años fue la biología molecular, porque lógicamente era que lo primero que nosotros, ni siquiera con el virus de la inmunodeficiencia, porque hasta hace, bueno, recién se empezó a hablar de eso, había grupos que con alto nivel académico que decían que eso no existía. Entonces nos demoramos un poco de tiempo para hoy hablar de las famosas cargas virales. Que eso de la carga del paciente con esa terrible enfermedad son conceptos relativamente, yo me atrevo de estos pocos años que han pasado de este siglo. O sea que esto ha sido muy difícil. Y tal vez lo complejo de este problema es por el tamaño, ¿no? Nanómetros. 10 a la menos 9. O sea, bastante laborioso ese proceso de investigar. Afortunadamente, la inmunología, entonces vamos a trabajar las vacunas, entonces que más o menos en los años 30, 40, empezamos a tener ese desarrollo que hoy nos hizo afortunados desde el punto de vista de estudiantes de nosotros de medicina,
de participar en todo el proceso de investigación hasta llegar a desarrollar la vacuna y ya volver a empezar a hablar de que estamos saliendo de ese proceso. Miren ustedes qué cosas como la hepatitis, hasta hace poco más de 20, 30 años que disponemos de esas herramientas contra virus que producen unas enfermedades muy, muy complejas. De hecho, pensé que ya lo han ganado hace rato los que investigaron sobre la hepatitis y yo estoy mal fue el año pasado o el año anterior, hasta ahora le dieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología. ¿Por qué es tan complejo este capítulo? Por esa frase que está ahí, ¿no? Los virus son elementos que requieren de la célula del hospedero para todos sus procesos de supervivencia, de replicación y lógicamente dar origen a nuevas partículas. Esto todo lo hemos aprendido pues, gracias a la biología molecular. Pues sabemos cómo los virus tienen elementos de ingreso a la célula huésped. De hecho, ya lo habíamos mencionado en otro momento, nos pueden dar un quiz relámpago. ¿Cómo se llama el receptor por donde entra el SARS-CoV-2? Todos sacamos 5. ¿Cómo se llama? No digan Caracas, ¿de qué? El receptor se llama ACE, enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? ETA, ¿no? Solo ese elemento es clave para el. Pero lógicamente vean ustedes que va ingresando y dentro de la célula con una serie de herramientas genéticas que tiene la molécula viral, pues se aprovecha de toda la maquinaria de la célula huésped genética para todos sus procesos de integrarse, transcribirse y dar origen a nuevas partículas virales. Sus pasos son sobre los que vamos a ver que medianamente hemos ido avanzando en el desarrollo de herramientas para controlar esos procesos. En resumen, como está en la última párrafo, estos fármacos se caracterizan por tener muy baja toxicidad selectiva. Contrario a lo que veíamos, bueno, particularmente con los fármacos beta-lactámicos, porque ellos, el blanco de acción es una parte de la célula bacteriana que solo la tienen ellos. Entonces, a nosotros difícilmente nos va a generar problemas. Nosotros estamos muy bien fortalecidos con ese concepto. Las famosas balas mágicas solo van a los sitios que se requiere que trabajen, pero no nos generan ningún otro problema. Este grupo de fármacos no pasa eso. Entonces, siempre estamos en el balance de beneficio versus riesgo. Y de hecho, todavía hoy seguimos, vamos a mencionar algunos de los fármacos que hemos dejado, dos en particular, pero lógicamente el beneficio ha sido muy parcial realmente y ha sido más bien siempre está ahí latente los factores, los riesgos, los efectos adversos. Lógicamente nosotros sabemos que todo lo del virus depende de la célula del huésped. Igualmente la otra parte, que muy dolorosamente la vivimos con el COVID,
tampoco es que el virus nos produzca un daño directamente, ¿no? Las bacterias sí. El virus no es tan necesariamente que lo haga, que sí lo hace, claro que sí. Pero vean ustedes que es más por una mala respuesta del sistema inmunológico. Por eso al principio de la pandemia, cuando nos mandaron a aislarnos, empezaron a aparecer opciones en medicina, donde eran de las mejores herramientas para controlar por lo menos la enfermedad, era la famosa dexametasona. Entonces, esa fue como o es una mirada a esto que nos estamos afirmando ahí en esa diapositiva. Necesitábamos una herramienta que modulara la respuesta inmunológica. De hecho, para nosotros nos volvió, todo el tiempo hablaban de que estos pacientes que se complicaban y que morían, habían hecho una tormenta de citocinas. Una mala respuesta inmunológica. Todo el tiempo, miren que ese era el lenguaje, ¿no? Lo que hemos aprendido de inmunología, pero se aplican perfectamente estos conceptos. Entonces, ¿cómo abordamos esas enfermedades? Pues lógicamente lo interesante sería tener bastantes opciones como las tenemos con los antibióticos. Claro, ustedes dirán, sí, nos preocupamos por la resistencia. Bueno, pues que ese es otro capítulo. Y aún así, vean ustedes que nosotros tenemos todavía entre los antibióticos, así sean gérmenes, y hablamos de ellos, multiresistentes, productor de beta-lactamasa de amplio espectro, ya así, o sea, son gérmenes ya absolutamente complejos, que nosotros todavía los podemos manejar. Pero es que estos señores, los virus, de entrada nos generan un problema, es que no tenemos suficientes herramientas para tratarlo. Lógicamente la idea es que ellos nos ayuden a controlar la población de los virus y nos ha tocado entonces buscar la forma de ayudarnos con los antiinflamatorios. Claro que esto no es solamente con eso, sino las bacterias también. Les mencionaba algo de que están trabajando en meningitis, porque recuerden cómo hoy se vuelve muy útil las miradas, ¿no? Porque obviamente no hemos hablado mucho de esa parte, nada todavía de inmunosupresores, pero los fármacos que inducen esa respuesta, pues lógicamente nosotros estamos miedosos porque frenar la respuesta inmune sería ser más susceptible al huésped. Pero aquí, entonces la idea es que usemos las dos herramientas. ¿Cómo controlar el germen y al mismo tiempo modular la respuesta inmunológica? En última, la respuesta inflamatoria y el daño ese es el trabajo, ¿no? Que es totalmente vigente. El siglo XXI, agosto 16, está absolutamente vigente. Es decir, toda terapia a un paciente que nos llegue ahorita con una infección por COVID, con absoluta seguridad, todos los criterios de una enfermedad grave, va a recibir fármacos con actividad antiviral y un buen número de fármacos con actividad antiinflamatoria para manejar el virus. Obviamente habrán otros problemas que son cercanos. Y lógicamente, pues, lo que ha pasado y sobre todo, yo no voy a entrar en eso hay otros que van a estudiar ese capítulo, con el famoso HIV, ese fue el que más nos hizo aparecer más cosas acá. Si no, de lo que yo les voy a hablar, no trabajan estos problemas. Pero vean ustedes que aquí tenemos fármacos antivirales que evitan que el virus pueda ingresar a la célula huésped.
La mayoría de ellos, vean ustedes que son fármacos contra el virus de la inmunodeficiencia, ¿no? Veían. Una vez el virus entra, ¿cómo hemos podido controlar esos procesos de replicación del virus? Utilizando los famosos interferones, que esos no es otro que son las, bueno, una forma de llamarlas interleucinas, las leucinas, ¿no? Y la mayoría, incluso hay sí los que, digamos, en los últimos 30 años, 40 años hemos tenido como más éxito, inhibiendo o evitando que el virus pueda generar replicación de su DNA. Y ahí está uno que sería casi que hasta hace unos años, para no hablar de una antiviral que tuviera todos los conceptos de fármaco, el aciclovir es el campeón. Esto prácticamente ninguno de nosotros se ha desarrollado con ese. Con el VIH, el último que apareció ahorita para venta al público, y no lo puede ir a tocar, pero aquí todavía no parece que no lo. Pero sí lo veo en Estados Unidos, sí. El presidente, este señor Biden, estaba, de hecho, se hizo el tratamiento precisamente, ha sido positivo, manejo ambulatorio, y ahora son fármacos que inhiben otro de los procesos importantes, que es el ensamble del virus, la formación de la casi del virus, ¿no? Y ahí aparecen las proteasas del virus trabajando y nosotros se las vamos a inhibir. Pero eso, como les insisto, ese tema menos mal que no me toca, ese le toca a otras personas, y no sabe mencionar uno, el último, inhibe esas proteasas, por lo tanto impide la replicación ya casi en su esfera. Pero una vez la partícula viral es sintetizada, debe ser liberada por exocitosis. Y entonces, hace muy poco tiempo, y esto fue más para la influenza, nosotros entendimos que ese fue un proceso importante, lo velaron y logramos desarrollar todo un capítulo de fármacos que inhibieron una enzima vital para la liberación de la partícula viral, que es la neuraminidasa. Esa enzima rompe la unión de ácido ciálico entre la cápsula del virus, la célula de Golgi, y le permite liberarse para que el virus pueda ir a infectar otras células. Y mire que sí los tenemos, pero ustedes me han visto que les he hecho énfasis que esto lo tenemos más desarrollado. Bueno, y la biología molecular, ¿no? Así que no puede tener uno todo eso para verlo así in vivo, como lo ven ahí. Entonces, definitivamente es un refuerzo. Recuerden que hay dos grandes grupos de virus, los que tienen principalmente ácido ribonucleico. Muchos de ellos los hemos podido controlar realmente, pero otros todavía nos tienen ahí en trabajo intenso, como el virus de la inmunodeficiencia y el virus de la influenza, que es el otro que todavía sigue por ahí generándonos procesos. Pues ya en este momento digamos que lo podemos controlar, porque anualmente tenemos que estarnos vacunando, dado que se cambian las cepas que van predominando anualmente. Estos son otra familia terrible, ¿cierto? Hasta hace poquito supimos que el cáncer lo producían los virus. Cuando yo estudiaba nada de eso, el cáncer de cuello uterino era más frecuente.
cuando uno le estudiaba biología, lo que menos, por lo menos yo recuerdo que no estudiaría bien, pero no se hablaba mucho, sí ponía como factor de riesgo de pronto que la persona tuviera, vamos a algo de un poquito más de tener relaciones sexuales con diferentes personas, pero era como esa mirada allí muy tangencial. Esto para hoy está absolutamente claro que una cepa de esa familia aparece el famoso cáncer de cuello uterino. Y el otro que nos genera problema es el virus del herpes. Una variedad que nos da una idea de qué tan complejo es esta patología, donde ese virus zóster particularmente, él dura periodos latentes en los ganglios neurológicos, nerviosos, y cuando hay alguna noxa, fiebre, enfermedad, un estrés importante, aparece la manifestación de esa enfermedad. Cuando uno lee sobre ella es compleja porque obviamente un porcentaje alto de pacientes pueden quedar con secuelas como el dolor neuropático. Otras personas pueden hacer una enfermedad grave, pueden llegar a morir por problemas hepáticos, problemas neurológicos. Pero lo cierto es que el virus persiste con otros all the time. Hace recientes años tenemos una vacuna y lo que nos garantiza esa vacuna es que por lo menos este virus no va a hacer manifestaciones clínicas, no lo vamos a mantener, digamos, en ese estado vegetativo allí en nuestro organismo. Y ahorita otra vez estamos con otro amigo ahí, una variedad de estas de clordopoxviridades, ¿no? El virus del simio, sin ser mortal, pero ya pues parece que está siendo muy frecuente. Claro, uno cuando mira estos capítulos, lo más importante, hombre, cómo no logramos desarrollar herramientas para evitar que el virus ingrese. La dificultad está en cuál es el sitio por donde ingresa el virus. Porque si yo desarrollo un anticuerpo contra ese elemento, pues voy a dañar un elemento muy importante. Contra los receptores en la placa neuromuscular de la acetilcolina, en el caso de la rabia. Podemos complicar los linfocitos, porque podemos, no pudiera decir, ¿y por qué no tratamos anticuerpos o fármacos que bloqueen los receptores CD3, CD4 o los de la interleucina 2? Entonces todos esos efectos van a ser prácticamente muy riesgosos para el individuo y muy poco pragmáticos. Incluso los que mencionaba, los herpes, sus elementos de respuesta están en los antígenos de histocompatibilidad mayor. Ni modo. Por eso me gusta este capítulo, miren, que ahora me tocó poner más cosas, pero miren, estos eran los antivirales y son, sin ninguna duda, los que más manejaríamos nosotros los médicos generales, ¿cierto? La mayoría de ellos, ustedes ven por el nombre comercial, son útiles para manejar los virus del herpes simple, el labial, herpes genital principalmente, en menor medida el herpes zóster, pero bueno, digamos que esos primeros que están ahí, con eso nos defenderíamos para manejar la mayoría de situaciones. Más adelante tuvimos que desarrollar para el virus del inmunodeficiencia, y lógicamente la lista se volvió mucho más larga, pero ya otros criterios de manejo, estos son diferentes.
tenemos unos, vamos a ver que en el espectro de acción hay unos que le dan la impresión de que deberíamos estarlos usando con mayor proporción en diferentes enfermedades. Pero el índice terapéutico es muy corto. Pues sí tenemos la opción, y lógicamente en muchos casos, si el paciente no está respondiendo, si va empeorando, esa es una opción. Estoy hablando de la ribavirina, la cual aparentemente tiene un buen espectro de acción. Y vamos a mirar ya como fármacos algunas cosas de los interferones, particularmente los AMPA. Las diapositivas que vienen de aquí en adelante más o menos nos dan una idea ya de cómo es que van a trabajar. Empezamos por los que hemos tenido más utilidad. Los análogos de los nucleósidos, adenina, citosina. El más importante, sin lugar a dudas, es el aciclovir. Pero miren ustedes que le puse una rayita y al frente aparece otro que se llama el VAL y les traté de resaltar la aciclovir. Porque este ya sería un profármaco. Vamos a ver que un problema que tienen estas medicinas es que tienen baja biodisponibilidad por vía oral. Entonces lo que ha hecho la industria, aunque aquí no es tan fácil, y si los hubieras, con algo eran muchísimo más costosos, le colocan un aminoácido, la valina en este caso, entonces le da el nombre genérico Val-aciclovir. Eso quiere decir que cuando entra al sistema, una peptidasa le retira la valina y aparece el aciclovir como principio activo. Por eso digo que es pero sabemos. Lo mismo pasa con el penciclovir y el fanciclovir. El fanciclovir es un profármaco del penciclovir. Y lo mismo pasa con el ganciclovir. El valganciclovir es un profármaco del ganciclovir. Y ahí está la fórmula de la ribavirina, que también es un análogo de otra de las bases de los nucleósidos, base purina. Pero también tenemos análogos de los nucleótidos, el cidofovir y el adefovir. Ahí así, miran, haciendo una mirada química, ¿no? Ustedes me creen, ¿no? Ustedes tienen más fresquito eso. ¿No? Las bases, las estructuras químicas que tratan de cuestionarlo todo el ciclo de pasa de la forma mono a la forma de fosfato a la forma trifosfato. Pues a estos fármacos les va a pasar lo mismo a algunos de ellos. Van a ingresar como monofosfato y terminan siendo trifosfato, que es la forma activa para poder inhibir la enzima que vayan a meter. O sea, aquellos en el fondo también serían profármacos en general, pero bueno, vayamos bien. Entonces, acidofovir y adefovir, un poquito más compleja la estructura química de él. Adefovir tiene unas cadenas laterales más complejas y como una forma de activarse estas bases es a través de los pirofosfatos. Entonces tenemos esta herramienta, pero para mí yo la verdad poco la he visto usar ya, me tocaría contarle a todos. Agustín, ¿no? Si ha tenido que recurrir a este fármaco, vamos a hacer este fármaco para resistencia, no se pone en primera línea, sino se vuelve para resistencia. El foscarnet, una estructura un poco más sencilla desde el punto de vista químico, y miren ustedes lo que tiene es un anillo de fosfato en una de sus cadenas.
Con este fue que se trató al principio, ¿no? De Donald Trump, en su momento del famoso Remdesivir, que sabemos que es un profármaco. Lógicamente, ese nombre se lo dan en general por lo que les decía de que ellos pasan de la forma mono a la forma trifosfato. O sea, eso tiene que pasarle en la célula. Entonces uno lo da como una forma mono. Bueno, algunos sí vienen en la forma tri, esos sí ya son activos. Estaba siendo desarrollado para manejar el ébola y otros virus, pero lógicamente se vio que podría tener la utilidad en el manejo del COVID. Pero lógicamente lo desarrollaron, hicieron trabajos, lo tiene parte del protocolo, parte no tanto, me atrevería a decir para nosotros, pero sí en otros países de los ingleses, norteamericanos. Obviamente vean ustedes que ahí nos van insinuando que estos fármacos tienen un problema que yo bueno, ya lo tenemos conocido por otro, daño de la función renal. Los que inhiben esta enzima neuraminidasa es porque se parecen al ácido ciálico, que es el que forma el puente entre la membrana de la célula huésped y la cápside del virus. Con los que primero tuvimos súper éxito con el Zetaltamivir, y más conocido con el nombre comercial, casi no hay copias de él, el Tamiflu. Tamiflu es el nombre comercial, con el Oseltamivir. Uno de los dos se usa por vía oral, que es el Tamiflu, el otro sí se usa solo por vía respiratoria, por medio. Y otro grupo de fármacos no se desarrollaron como antivirales, pero se vio en su utilidad, que son las llamadas aminas tricíclicas. Se usaban más por sus efectos sobre antagonismo de dopamina, antagonismo de acetilcolina. Servía para manejar algunos problemas como reducir la lactancia materna a través de la acción de este fármaco sobre la vía de la dopamina o sobre la vía de la acetilcolina y de la dopamina para controlar el desbalance en pacientes con enfermedades como el Parkinson. Antes no son de primera línea, pero esa era como inicialmente el uso. Hoy los tenemos en el capítulo de los antivirales con un buen perfil, pero lógicamente no son de primera mano. Los interferones, pues sabemos varios. Los que más usamos nosotros aquí, esto es tomado de la infectología de Gerald Mandel. Los alfa, hay alfa, beta y delta. Los alfa tienen su principal proveedor en los leucocitos, los beta, los fibroblastos, y los gamma, principalmente leucocitos, en los linfocitos. Sin embargo, los que tratamos más, los que usamos más nosotros son los alfa, y ahí vienen algunos ya principios, ya casi nombres, ¿no? El intronal, que es un interferón conocido como alfa 2B, el roferón A, conocido como alfa 2A, el alferón, conocido como alfa N3, etc. ¿no? Ahí vienen varios, los que más últimamente pronto son los dos últimos, interferón alfa 2 BPEG, porque tienen un excipiente que garantiza que el fármaco se libera lentamente y durante más tiempo.
Pero eso se vuelve como para el paciente, ¿no? Una vez a la semana, vía subcutánea, vía intravenosa. Y entramos en la farmacología. Ya les había sugerido. Primer problema, la mayoría de ellos, muy baja biodisponibilidad. Tanto que algunos de ellos solo se usan por vía parenteral. El ganciclovir incluso se usaba intravítreo para la infección por citomegalovirus, que es muy usual en pacientes con problemas del sistema inmunológico, con SIDA, pacientes con fármacos posterior a un trasplante. Entonces es tan difícil de dar por vía oral que tocaba por vía parenteral, incluso a los oftalmólogos les tocaba directamente aplicando dentro del pulmón. Entonces ya les mostraba que hay unos preparados que pueden suministrarse por vía oral por mejorar esa biodisponibilidad. El Foscan exclusivamente por vía parenteral. La ciclovir puede ser una biodisponibilidad 30%, hasta un 30%, principalmente con estómago vacío. Y lógicamente eso sumado a su vida media biológica, un poquito más de 2 horas, pues obliga a que los esquemas, les voy a mostrar algunos solamente como modo de ejemplo. Cuando uno lo prescribe, debe colocar una tableta de aciclovir cada 4 horas durante 5 días, cada 4 horas. O sea, esa persona tiene que tomarse 6 pepitas. Es muy fácil para uno escribirlo, problemas para el paciente, ¿no? Cuando si no lo hacen así, perdemos la opción de la utilidad del fármaco. No tienen problemas con una proteína, no pasa nada. Tampoco tienen problemas con el metabolismo. No tiene uno que preocuparse mucho, de pronto un poquito más arriba, eso les decía hace un ratico del índice terapéutico, un 60% se metaboliza. Y mire el problema, se elimina por riñón. Entonces cuando a uno le dan esa información, usted tiene 2 formas de interpretarlo. Una, práctica, nosotros vamos trabajando en esto de la medicina. Saber que la mayoría del fármaco se elimina por orina. ¿Qué implicaciones tendría eso desde el punto de vista después para usarlo uno de los pacientes? Entonces, si los pacientes tienen problemas de filtración, si es una persona, un adulto mayor, ya no le podemos dar la misma dosis con tranquilidad, ¿verdad? Pero si tiene enfermedad, hay que ajustar la cosa. Todos tenemos que mejorar. Y segundo, que un órgano de choque para la toxicidad es el riñón. Estos pacientes corren riesgo de tener disfunción renal. De las aminas, mencionar dos datos que nos interesan. Tal vez el que se consigue mucho más fácilmente es la mantadina, muy parecidos, tienen una vida media que permite darlo 2 veces al día perfectamente, muy fácil la formulación. Pero tenemos una diferencia sustancial, y es que la amantadina, prácticamente todo el fármaco, hasta el 93%, se elimina sin cambios por la orina.
O sea que para su eliminación depende de la función renal. Entonces se va a tener riesgo en las personas mayores. Acuérdese que uno puede tener la creatinina en 0,8, 0,8, una creatinina de un sardino. Pero la filtración no va a ser lo mismo. Yo casi a los 80 años uno ha perdido fácilmente el 60%. Ya que yo ando ya fácilmente estoy perdiendo la mitad de mi filtración glomerular. Yo estoy en el límite. Porque si tiene más de 50, no problema. Usted no tiene problema conmigo. Cuando esté más grande, ya las cosas se ponen más difíciles. Entonces, ¿por qué esta diapositiva? Porque miren ustedes que la rimantalina sería la ideal a usar en un paciente con alteración de la presión renal, porque esa no se elimina sin cambios, sino menos del 40%, que es mucho más trabajado. Todo es malo, diría uno, complicado estos fármacos. No, pero mire que no. Gracias a los sistemas de transporte en la barrera hematoencefálica, estos fármacos logran buenos niveles en líquido cefalorraquídeo. Más o menos la misma lista y los porcentajes son bastante generosos, más del 50%, algunos hasta el 70%. Entonces, por eso lo usamos más por vía endovenosa, cuando hay una situación crítica, una infección del sistema nervioso, una infección ocular por el tal citomegalovirus. Nosotros aplicamos vía endovenosa, no tenemos problema con la biodisponibilidad y lógicamente vamos a tener éxito con la llegada al sitio que nosotros necesitamos. Un poquito los niveles como para tratar de mirar aquello que mirábamos en antimicrobiano, ¿cierto? Si uno da por vía endovenosa logra niveles mucho más importantes en sangre, de 10 a 20 microgramos. Por vía oral, dosis buenas, 800 miligramos cada 4 horas, cada 6 horas darían hasta 2 microgramos. Que puede llegar a ser bueno. Ahora que muestra alguna diapositiva que tengo sobre concentración inhibitoria para virus. No tenemos para muchos, y mire que todavía no es fácil disponerla porque no podemos cultivarlo fácilmente. Es muy fácil, no es fácil. No en todas partes le hacen unos cargas virales. Los otros que les decía, los inhibidores de nucleótidos, el adefovir, el cidofovir, tiene mejor biodisponibilidad el adefovir, muy mala el cidofovir. Tan baja que este fármaco se usa también por vía parenteral. Tienen una ventaja en el caso del cidofovir, es que se puede aplicar casi una vez por semana o cada 5 días. Nada de problemas de una proteína en el metabolismo, pero mire, dependen totalmente de filtración glomerular. Y lógicamente son unas nefrotoxinas. Así de sencillo, son nefrotóxicas. Entonces tampoco estamos tranquilos, ¿no? Por eso tampoco se usan abiertamente. Este fármaco de la influenza, el Salamivir, un poco, el otro sí lo he tenido la oportunidad de usarlo y prescribirlo un poquito más al otro, este casi nunca. Se usa por la vía respiratoria, tiene muy baja biodisponibilidad por vía oral, entonces es la mejor forma de usarlo.
y lógicamente se logran buenos niveles en el tracto respiratorio superior. Ahí la biodisponibilidad puede ser hasta un 17%, pero de eso solo un 20% puede llegar a la sangre. La concentración máxima se logra en 1 o 2 horas, tampoco se metaboliza a nivel hepático, no problema. Y la mayoría se elimina sin cambios por la orina, lógicamente muy poquito. La vida media es un poco más corta, lo que quiere decir que mínimo toca suministrarlo 3 veces cuando se da por bien inhalatorio. En cambio este no, mire, este tiene un perfil mejor farmacológico. Se puede dar por la vía oral, viene como profármaco, se activa carboxilato de oseltamivir y da una biodisponibilidad muy generosa, 80%. No se une a proteínas en forma importante, se logra en 1 o 2 horas y va por todas partes. Bueno, nos parece muy interesante. Bueno, va a un líquido pleural, va a nivel de oído, va a nivel de todo el tracto respiratorio superior. Se elimina principalmente por secreción tubular, no por filtración, secreción tubular. Y la vida media biológica nos permite darlo 1 cada 12 horas. Es la fórmula, perdón, me gusta, ¿no? Pero era que no me gustaba. Tamiflu, tanto, 1 cada 12 horas por 5 días. Fórmula muy bonita y perfecta. Los interferones ya son fármacos biológicos, prácticamente son de ese mismo tipo. Se dan por vía intramuscular subcutánea, logran muy buena biodisponibilidad. Sin embargo, no logran cruzar muy bien la barrera hematoencefálica, tampoco llega muy bien a la vía respiratoria y ocular. Cuando les colocan unos excipientes como el propilenglicol, hace que la absorción sea un poco más lenta, se logren mayores concentraciones y dure más tiempo. Tanto que se pueden usar 1 vez a la semana, es mucho más fácil. Lo usamos más que todo para manejar hepatitis B y C. Bueno, la C que ahora la B, ya ustedes están vacunados, yo también ya estoy vacunado, saludó todo el mundo lo vacunaron, ahorita ya. Pero la C, ahí están los nombres, el PEG interferón alfa 2A, 90 horas, y el otro, el 2B, tiene una vida media de 54 horas, un poco más de 2 meses. La mayoría se van a eliminar principalmente por virus. Yo cuando miré esto, me quedé la sorpresa, ¿no? Yo me quedo, primero ni siquiera le han dado premio Nobel. Y segundo, que no fuera tan hace poquito, yo ya estaba en poca curiosidad científica. Poco le ponieron cuidado a las cosas. Mire que estos amigos se ganaron el premio Nobel en 1988, hace nada. Bueno, yo estaría feliz porque iba a ser papá, no tenía mi cerebro para muchas cosas. Estos males se lo ganaron. ¿Por qué se ganaron el premio Nobel? Se lo reconocieron tantos años después, porque este fármaco lo estamos usando hace unos 10 años. Primero, el fármaco ingresa por transporte activo, se concentra en las células que tienen el virus. Primera condición farmacocinética súper interesante, porque eso quiere decir que él no va a ir a afectar ningún órgano. Esa es una ventaja, esa sería toxicidad selectiva en ese contexto, porque es la célula infectada y tiene una afinidad del orden de 250 veces mayor que cualquiera de las
de los mediadores de la actividad de la célula del hueso. Va a pasar de la forma mono a la forma trifosfato y de esa forma inhibe la famosa DNA polimerasa de los virus, o que el espectro de ellas principalmente con herpes, y lógicamente bloquea la prolongación de la cadena de DNA del virus, lo que lógicamente lleva a este virus a la muerte. Algunos de ellos usan la misma forma, ven ustedes, como en la ciclovir, el penciclovir y el ganciclovir, van de la forma mono a la forma trifosfato. Otros entran casi que directamente a la fase de difosfato, como la trifluoridina y el sidofovir, y otros lo hacen mucho más adelante, en el foscarnet, cuando se requiere que la DNA polimerasa se una a los grupos fosfato, pues aparece el foscarnet para bloquearlos y lógicamente impedir que se prolongue la cadena de ciclos. ¿Hay resistencia? Sí, claro que sí. Eso es la biología molecular, ¿no? Todo eso, el codón número tal, todo, absolutamente todo está. Uno es que el virus puede dar origen a mayores concentraciones de el sitio donde se une el virus, el timididad tocinasa del virus. El virus usa para activar su DNA. Otro es fosforilando el sitio activo de la enzima viral quinasa tirosina, tiridina. Y el otro mecanismo es alterando el sitio a donde se une el fármaco en la ADN polimerasa. Eso más o menos el lenguaje es muy parecido a lo que veíamos con las bacterias. El adefovir tiene otro mecanismo muy parecido. Él es análogo de ese nucleótido, la adenosina. También se tiende a concentrarse en la célula infectada, sin embargo, él puede ir a otras células, como también en el hepatocito, también en la célula tubular renal, y eso es lo que la hace más tóxica. Pasa a la forma difosfato, a la forma tri, y ahí sí va a antagonizar también la DNA polimerasa. También puede inhibir las transcriptasas que tiene el virus para pasar su RNA, DNA, puede incrustar en el DNA de la célula. Usualmente ellos lo que van a hacer, o este fármaco, es terminar con la síntesis del DNA viral. Que sigue siendo como el principal indicación es cuando hablamos de hepatitis, aunque pudiera también tener utilidad en el caso de los celos. El sidofovir es análogo de la cistidina y lo mismo, hace el mismo mecanismo. Sin embargo, su espectro va con herpes, va con papiloma, va con el polioma, con los POX y con los adenovirus. Uno de los mecanismos por los cuales se vuelve resistente el virus es modificando la timidincinasa y también alterando la DNA polimerasa del virus. Y que tomó Donald Trump y usan allá los protocolos, remdesivir, también es un análogo de la adenosina, también es un profármaco. El espectro incluye varios de los virus del RNA, lo mismo que los anteriores, tiene que llegar a la forma trifosfato y ahí es donde ella inhibe la
RNA polimerasa del virus, causando la terminación de la síntesis de ese RNA viral. Impide que el virus se multiplique. Tiene una particularidad este remdesivir, y es que es más afín. Les decía cómo nos explican por qué aparentemente, siendo una cefalosporina, tenía actividad contra el estafilococo meticilino rectero, porque tiene más afinidad. Mire, este fármaco tiene mucha más selectividad, más afinidad para impedir la incorporación, bloquea el ingreso del nucleótido natural adenosín trifosfato de forma activa de la adenosina. Otros compuestos como este que está ahí, el sofosbuvir, el favipiravir, no lo voy a mencionar, o la ribavirina, que se llama miravirina, son menos selectivos sobre ese blanco de acción. Este fue el último que lo aprobaron para uso por vía oral. Pero tomé alguna información, porque este ya no trabaja sobre esa vía, sino las vías de las proteasas. Entonces él va a ser un inhibidor que forma un enlace covalente con una de esas proteasas, ¿no? La conocida como, más adelante está el nombre por ahí, la forma 3C, varias proteasas contra la forma 3 del virus del COVID. Y mire a dónde se une. Saben que se forma el puente con la cisteína en la posición 145. Y mire la coeficiente de afinidad, ¿cierto? 0.00311 micromolar. La inhibición, cuando hacen las curvas de inhibición, la inhibición del 50% de los receptores de las proteasas, 0,0191 micromolar. Viene una asociación durante lo que están estudiando los antirretrovirales. Claro, un uso interesantísimo. El ritonavir se desarrolló como un potencial inhibidor de proteasas en el virus de inmunodeficiencia humana. O sea que no tiene actividad contra la proteasa del COVID. Pero se le asocia porque el ritonavir inhibe la citocromo 3A4, que va a metabolizar el nirmatrelvir. Por lo tanto, hace que aumenten las concentraciones activas del nirmatrelvir. Miren ustedes esa asociación, vienen en un mismo fármaco. Así la está propuesta la forma, eso es lo que se tomó Biden y lo venden allá. El problema es que más o menos lo que escuchaba que venden por la madre de esos $300 o algún ministro que se ve. Más o menos cuesta el tratamiento por 5 días. Vuelto en pesos colombianos, hacia, bueno, vamos a 4.000 pesos, son 1.200.000 pesos. Creo que muy pocas personas pueden ir a comprar eso en una droguería para tomarse esa medicina. Todo que es más fácil de vacunar y es gratis. El Foscarnet, como les decía, ¿qué hace él? Él va a ocupar
los sitios donde se une la forma activa de la base purínica. El foscarnet se une a la DNA polimerasa del virus e impide la llegada del interrumpe la síntesis del virus. Aquí ya encuentran una referencia que el efecto tiende a ser primordialmente viriostático. O sea, solo impide la replicación. No logra llevar el virus a la muerte. Parece que la ciclovir sí, porque no es solamente inhibir la DNA polimerasa, sino que también interrumpe otros procesos a nivel de la cadena de síntesis. Lógicamente el virus se puede volver resistente modificando esos sitios donde se unen los carbonos. La mantadina pues es un mecanismo bien interesante. Esto de una vez le dice a uno, por favor, tiene que dárselo antes de, o por lo menos muy tan pronto empieza la clínica de una influenza, porque él lo que hace es, y exclusivamente para las cepas de influenza A, se forma el endosoma, y ese endosoma, para que pueda liberar el material genético que vaya al núcleo de la célula del huésped, requiere de procesos de acidificación. Entonces lo que hace la mantadina es inhibir el ionóforo del hidrógeno. De esa forma impide la acidificación e inhibe la decapsulación de la partícula viral. El virus no puede liberar ese material, entra en la muerte del virus y el paciente pues no va a desarrollar esta enfermedad. ¿Y cómo hicieron los que inhiben la neuraminidasa? Esto es tomado del New England Journal of Medicine. No les puse la referencia, pero ahí está. Lástima no saber pintar eso, porque esto de la farmacología acá sería, es más esto. Bueno, el cerebro uno se imagina, ¿no? Más ustedes son más de acción. Pero vean ustedes, en la parte superior es lo que pasa normalmente. El virus se replica en la célula del huésped, se genera la nueva partícula viral y esa neuraminidasa rompe la unión de los sitios de unión del virus de la hemaglutinina con los receptores a nivel de la membrana celular que tienen ácido ciálico. Entonces se libera la nueva partícula viral y esas nuevas partículas virales se van a infectar otras células. ¿Qué hacen estos nuevos fármacos? Inhiben esa enzima, la neuraminidasa. Por lo tanto, la partícula no se puede liberar y se bloquea la replicación del virus. Y entonces ahí abajo nos dicen, más o menos diagramáticamente, cuáles son los sitios de trabajo de los fármacos, ¿cierto? Entonces, cómo, dependiendo si estamos hablando de oseltamivir o de zanamivir, ¿cierto? ¿Cómo es que se vuelve resistente el virus? Ahí está la forma del receptor del zanamivir como un sombrerito. El del zanamivir parece una Y. Pero si el virus cambia una arginina de la posición 292 por una lisina, todos los nombres ahí. Voy a preguntarles sobre el examen de farmacology. Los nombres de los aminoácidos que modifica el virus. Porque es más interesante la farmacología o biología molecular. Pero mire que si ya sabemos muchas de esas cosas. Entonces, lógicamente, si el virus modifica esos sitios, pues ya, por ejemplo, el oseltamivir no podría tener actividad farmacológica. Ahí viene pues un poquito de eso.
de lo que van a trabajar. Este simplemente lo menciono, aquí en Colombia no lo tenemos, pero solo para que vean cómo ellos, cómo nos van desarrollando el conocimiento. Apareció esta medicina del Sofluxa con X, nombre comercial Valoxavir, el Sofluxa es el nombre comercial, no ponerle la R ahí. Genérico es Valoxavir Marboxil. Es uno de los nuevos fármacos contra la gripa, contra la influenza. ¿Cómo trabaja? Inhibe una endonucleasa que depende del calcio, se llama la guanosina trifosfato metilada, y esa enzima es la que necesita el virus para procesos de replicación. Vean que esto ya no es por el lado de la neuraminidasa, esto ya es más otra vez nos metemos en los procesos de replicación del virus. Por lo tanto, el mecanismo es diferente, porque una vez que el virus entra, se reproduce varias veces y después se propaga. Este fármaco inhibe esa enzima, esa endonucleasa, y eso hace que el virus no se pueda reproducir. El que yo les mencioné, el que más usamos, con el que más tenemos experiencia, el famoso Tamiflu, inhibe solo la neuraminidasa, por lo tanto él solo impide la propagación del virus. Miren que son mecanismos diferentes. Esto probablemente no he visto más ensayos clínicos, que ahorita todo es con el otro fármaco. Un par de comentarios sobre la ribavirina. Él es análogo de la guanosina. No tiene nada que ver, pero también puede inhibir la adenosina. Pero mire, él es más parecido a esa guanosina. Cuando está en la forma monofosfato, es capaz de inhibir, por eso tiene buena actividad antiviral, la inosina 5-fosfato de deshidrogenasa, y eso va a bloquear la capacidad que tiene la célula de producir trifosfato de guanosina, y lógicamente no se van a poder seguir sintetizando ácido nucleico. Cuando se activa la forma trifosfato, va a inhibir la transcriptasa del virus. Y eso puede hacer que se intensifique la mutagénesis del virus. Ya el DNA es imperfecto y lógicamente el virus hace apoptosis y lógicamente se controla la enfermedad. Los interferones trabajan en varios pasos en los procesos de replicación de la célula. Primero, miren, tiene que ver con los receptores estos de las vías de JAK, y están los genes de JAK. Van a generar cambios a nivel del complejo nuclear de síntesis de proteínas. Va a generar genes y síntesis de proteínas que van a comprometer el proceso de replicación de la partícula viral. Entonces, ¿qué pasa? Uno, inhibe procesos de transcripción, de transcriptasa. Impide que el virus produzca RNA mensajero. Segundo, inhibe los procesos de traslación del virus. Rompe el RNA de la partícula viral, como una proteasa. 3. Bloquea una parte esencial en la formación de la cápside del virus, que es la glicosilación.
de la proteína viral. Una vez se producen esas proteínas glicosiladas, se deben ensamblar y estos interferones en la producción. Lo importante de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Los que lo tenemos, ¿no? Que está por el tal COVID, bien, pues no vamos a tener problema, porque mire que los interferones nos defienden maravillosamente. Y lo otro es que los interferones inducen la síntesis de enzimas que son necesarias para la fisiología, pero que son las que inhiben el virus para poder hacer su replicación. El virus no puede utilizar esos sistemas enzimáticos en su proceso porque la célula, el interferón los está. Hay muchísima cantidad de esa enzima y no la puede utilizar. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso en frases? Una, inhibe la capacidad de penetración de los virus, traducción, transcripción, procesamiento, maduración viral de proteínas virales y diseminación de los virus. A su vez, activa la expresión de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad y por lo tanto mejora la respuesta inmunológica. Favorece la actividad fagocítica de los macrófagos, incrementa la proliferación y nuestras células natural killer no trabajan mejor, las células T citotóxicas. Entonces, en resumen, tenemos para todo, pero donde más tenemos herramientas es en la parte genética. Sin embargo, sabemos que podemos impedir la penetración de los virus, hay fármacos ya y los anticuerpos. El que sabemos que impide que el virus libere su material genético es la mantadina. Los interferones, bueno, ya le podemos empezar a llamar los inhibidores de proteasa. Eso más para el VIH, pero ya los tenemos acá también. Y los que evitan la proliferación y la infección a otras células. Espectro de acción. Bueno, no se puede hablar aquí, ustedes no van a encontrar mucho así sobre eso. Pero uno podría decir que la mayoría son de espectro de acción corto. El aciclovir principalmente para los herpes simple, tanto el 1 como el 2. A buena dosis también tiene un papel en el herpes zóster, la varicela zóster. El ganciclovir preferentemente para el citomegalovirus. La ribavirina, ese sería el campeón del espectro de acción. Virus respiratorios sincitial, los virus de la influenza, el parainfluenza, todos estos virus hemorrágicos, fiebre hemorrágica, virus de Lassa, de ébola, incluso contra la fiebre amarilla, contra la rabia también lo han usado. El Foscarnet para variantes de resistencia de los herpes y el citomegalovirus. Menor actividad contra el virus de la inmunodeficiencia. La mantadina exclusivamente contra el virus de la influenza A, no sirve para las cepas de B. No, rubeola ya es historia médica, yo no he vuelto a escuchar de casos de rubiola que ya no existen, controlamos. Y los interferones particularmente contra, bueno, ya hoy nos quedaría como la hepatitis C. Propósito de la hepatitis, tiene un capítulo, esto lo tomé del Hackson. Aparecen algunos que tienen otra utilidad, como la lamivudina, es mucho más el HIV.
pero lo tenemos como una opción en la hepatitis B, la forma crónica. Vamos a mirar por los que se ganó el premio Nobel, los profesores del entecavir y el tenofovir, a los interferones que ya los mencionamos, una vez a la semana, algunos un poquito menos de vida media 3 veces por semana, usualmente más subcutánea que toxicidad. En la hepatitis C sí exclusivamente es con los interferones, no hay otra opción, aunque algunos miren que dan allá en la primera opción, ya para infectólogo, no para el doctor Agustín. Mire que ellos a veces asocian ribavirina en un caso, bueno, en varios de esos casos, sobre todo en la hepatitis C. Tenemos algunos detalles de esos entecavir. Es análogo también de la guanosina, como la ribavirina. Se puede usar por la vía oral. Se sabe que su blanco de acción es la DNA polimerasa del virus de la hepatitis B. Los tres procesos, la activación de las bases mono, bi, trifosfato, los procesos de transcripción inversa y lógicamente bloquea la síntesis de las cadenas positivas de DNA en el caso particular del virus de la hepatitis. Por haber descrito esto, estos amigos de Canadá, creo que este va a ser 1 o 2 años. Al contrario de lo que hemos dicho, 100% de biodisponibilidad, lógicamente con estómago vacío. Si el estómago tiene alimentos, se puede dividir un poco, pero no es tan importante. Ideal debe tomarse con estómago vacío, pero no es tampoco deleterio. Empezamos a ver ese comportamiento, casi todo lo tiene, por eso a veces, a pesar de que la vida media es cada 2 horas, uno dice cada 4, porque tienden a concentrarse activos dentro de la célula. En el caso de este puede durar hasta 15 horas y se elimina por filtración y por secreción tubular. Un poquito de la parte clínica que hemos visto con este fármaco, porque los pacientes que tenían infección crónica presentan cero conversión de este antígeno de la hepatitis B. Y eso asociado a que se suprimen las tasas o las concentraciones del DNA del virus de la hepatitis B. Y desde el punto de vista clínico se normalizan las aminotransferasas y el paciente, si se le logra hacer biopsia con él, a decir esto lo hicieron, normaliza los hallazgos en la biopsia hepática. Resiste es muy difícil que aparezca cepa resistente porque aparentemente su afinidad por esa DNA es mucho mayor que en el caso de la lamivudina, pero vamos a ver en otro contexto. Lo prometido es deuda. Vean ustedes, concentración inhibitoria mínima frente a herpes, ¿cierto? ¿Qué sabemos? Mire, herpes simple, 0.02 a 0.9 microgramos por mililitro. Por vía oral se logran a 2.5, por vía endovenosa hasta 10. O sea, perfecto, varias veces, ¿no? Un poquito más difícil, vean ustedes el zóster, el varicela zóster, porque se requieren de 0.8 hasta 4. Cuando el herpes zóster, sobre todo en pacientes, el 40% de pueden tener un linfoma, una enfermedad linfoproliferativa. Para evitar que la enfermedad se complique, es preferible usar el aciclovir, pero por vía endovenosa, para lograr los niveles
hasta 10 microgramos y lógicamente puede tener un mejor efecto contra el varicela zoster. ¿Qué pasa con el citomegalovirus? No nos arriesgamos con él, le va mejor con el ganciclovir. Y lo mismo contra el Epstein-Barr, tampoco ha sido mucha la experiencia y no nos arriesgamos. Esto es tomado de nuestro libro de infectología de Almander, cultivo de células humanas. Ustedes los datos más o menos parecidos a lo que les mencionaba, que ahí aparece nomás el citomegalovirus contra el ganciclovir 0.2 a 2.8, es mucho más eficiente, y el cidofovir es mucho más eficiente todavía, 0.2 a 0.1. Entonces casi con esa tabla, si uno tiene un citomegalovirus, primera lección debería ser cidofovir. ¿Por qué no va de primero? Nefrotóxico. Probablemente. Por eso no lo podemos repetir. Pero ese sería el primero. Y en el caso de los otros, miren, el herpes simple nos va muy bien con la aciclovir, con un buen perfil de seguridad, por eso ese sigue siendo primero. Cuando ahorita empezamos a ver las tragedias con este amigo COVID, Brian, yo me acordé esta la tragedia de Gallurna cuando hubo la descripción de los casos por influenza H5N1, la aviar, ¿no? Donde los pacientes en 48 horas, esa era la radiografía cuando llegaba a la clínica, un niño, ¿no? Llegaba a la clínica y en 48 horas lo que veíamos con COVID Brian, ¿no? El paciente estaba terriblemente complicado. Esto pasó con la influenza, ¿no? La radiografía es verídica. El cidofovir, decíamos que el espectro es un poquito más amplio, pero ponemos contra el citomegalovirus, ya vemos por qué, y varias cepas resistentes, aunque lógicamente el riesgo de nefrotoxicidad ahí lo mantiene. El adefovir se reserva para la hepatitis B crónica y paletotal. El que usó el amigo Donald Trump, él se desarrolló para tratar el ébola, lógicamente no ha sido totalmente exitoso, estaba solo en la fase de desarrollo. También el virus del Marburgo, que también produce ese tipo de enfermedad hemorrágica, febril y con daño hepático. También se ve activo contra varios virus respiratorios sincitiales, el virus de Junín, la fiebre del asma, y tiene alguna posibilidad de ser útil para ese síndrome del Medio Oriente, ¿no? El síndrome respiratorio en los pacientes de esa zona de África. Otros virus acá y el SARS. Este antiviral fue sometido a pruebas en Estados Unidos y mostrando algunos efectos, aunque solamente fueron preliminares. Esto un poquito solamente de refuerzo, no, la parte clínica, solo para que vean cómo se prescribiría. Si uno encuentra un paciente con un herpes genital simple, debería prescribirle aciclovir 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Si es una encefalitis, se da por vía parenteral, dosis de 10 miligramos por kilo, y se da por 2 a 3 semanas. Cuando se sospecha resistencia, ahí aparece el foscarnet o el cidofovir, aunque no, afortunadamente no es tan frecuente. Cuando se da la varicela zoster, dosis altas,
por 4 veces, 4 a 5 veces al día, por 5 hasta 10 días. En el herpes zóster, 805 al día por 10. Ese esquema así no se puede cambiar. Ese está muy bien. Cuando hablamos de citomegalovirus, la retinitis, pues lo ideal es dar galciclovir por vía endovenosa 2 a 3 semanas. Si se sospecha resistencia, ahí nos toca correr riesgos con el Cidofovir, que es el que muestra mejor impacto, o el Foscarnet, pero obviamente seguramente preferimos más el Cidofovir. Hepatitis B, ya miramos algunos esquemas. Los interferones son de primera línea, se pueden administrar periódicamente, ya la ventaja de que se puedan administrar 2 a la vez, además una vez a la semana. Y por los primeros 2 meses muchos asocian ADP. Ahí está. Una tomada de gandiurla, hay que genotipificar el virus de la hepatitis, si es tipo 1 o tipo 2. Si es tipo 1, 180 microgramos semanalmente, más ribavirina, 48 semanas, casi un año. Si el paciente no reconoce todo eso, ya le toca al doctor Agustino, a la doctora Rojas, Elsa Rojas, que son los infectólogos, ¿no? Ya para residentes de 4 años, ¿no? Ya nosotros los remitimos. Insistirle, mire que eso ya lo hemos ido trabajando bien. Evitar la replicación del virus, esto lo vemos porque se disminuye la carga de RNA, hay cero conversión. Se deben prevenir las complicaciones, ¿cuáles? La cirrosis, la falla hepática o el desarrollo de un cáncer. Lo mismo que les ha mencionado, todo esto, por eso ni más ni menos les tenían que dar el premio Nobel, ¿no? Nos dieron se dedicaron a controlar esa enfermedad. Fácil, mira la influenza cómo se maneja fácil. Paciente, va a haber una pandemia, casos de, entonces, ¿qué debería hacerlo? Tomar amantadina, o si es una persona con enfermedad renal, rimantadina, una pepita de 100 miligramos por la mañana, otra por la tarde, 5 días. Lo mismo, el oseltamivir, Tamiflu, una tableta de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Muy fácil. Bueno, esto solamente la tomé textual del British Medical Journal. Yo no les puse la verdad, pero créanme que es de ellos, lo tomé textual. Solo para mostrarles esto. Los fármacos antivirales deberían ser iniciados, y esta es la parte, dentro de los 2 días después de iniciar la enfermedad, y darlo por 5 días, por el mecanismo de acción, ¿no? O sea, para evitar la contaminación de otras células. Hay que empezar desde antes de, o sea, acá uno diría que antes de que empiece la enfermedad. Cuando se usa de esa manera, esos fármacos pueden reducir la severidad de los síntomas. Que no va a la gripe. Pero sí, esto me parece supremamente interesante. Acorta el tiempo en que usted esté enfermo, de 1 a 2 días. Y lógicamente vienen las complicaciones. Mire que es el lenguaje que manejamos ahorita. No llegamos a enfermedad severa, no nos hospitalizamos. No, pues debe ser por el que. Bueno, como está la diapositiva como un cementerio, vean ustedes que esos son los problemas.
Problema número 1, neurotoxicidad, que va a producir cefalea, problemas de parestesia, neuritis, síndromes de semejan a una depresión, una alteración del estado de ánimo, los interferones. Algunos suprimen la médula ósea, producen anemia, leucopenia, trombocitopenia. Uno de los que más lo hace es el ganciclovir, pero los interferones no se le quedan atrás. Y mire que el otro problema es la nefrotoxicidad, o sea, hay que estar, como dicen ustedes los jóvenes, hay que estar ahí pendiente. Cristaluria, una de las imágenes del New England Journal of Medicine. En el embarazo no se debe usar, sin embargo, la ciclovir, a pesar de que no ha demostrado que produzca teratogénesis, cambios, se considera categoría definitivamente. Solo darlo si los beneficios definitivamente superan el riesgo. El ganciclovir, aparte de deprimir la médula y dañar el riñón, también tiene problemas hepáticos. La ribabilina tiene el mismo lastre de los otros, pero se ha visto que si esto por vía respiratoria puede llegar a provocar broncoespasmo y una neumonitis. Hay casos de tipos de anemia hemolítica, también leucopenia, disfunción hepática. El foscarnet se relaciona más con hipocalcemia, hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, modifica los electrolitos. La amantadina, si se acumula, pudiera provocar un síndrome anticolinérgico. Y los interferones, las famosas tormentas de citocinas o trastornos del estado de ánimo. El de la hepatitis se toleran bien, bueno, en general ellos se toleran relativamente bien. Lo más frecuente que han visto es neurotoxicidad con cefalea, síndrome de fatiga, algo de irritabilidad, el estomacal, mareo. Experimentalmente se sabe que pueden provocar adenomas y carcinomas pulmonares en ratones. También hepáticos en ratas y ratones. Problemas vasculares, gliomas cerebrales, fibromas. Miren que tenemos una buena herramienta, pero tiene sus riesgos. Tener cuidado con los pacientes que tengan disfunción renal o que hayan otros fármacos que puedan competir por la secreción tubular del entecavir. El cidofovir, miren ustedes, nefro, deprime la médula ósea, leucopenia, trombocitopenia. También lo han asociado con el riesgo de provocar una acidosis metabólica, como lo hace la metformina. Definitivamente es categoría X, es embriotóxico, cancerígeno, roedores. El adefovir, que lo observa más para hepatitis, hepatitis B, también es muy nefrotóxica, también se ha relacionado con esteatosis hepática, con acidosis láctica y con alteración del flujo biliar, esteatosis. Puede ser reversible, pero si no se detecta, pues puede llegar a ser debilitante. Este fármaco, pues se tolera muy bien, ¿no? Estamos hasta ahora protocolizando el año pasado hasta ahora.
Lo que más se ha visto es que si se hace una infusión relativamente rápida puede provocar una severa hipotensión. Se ha asociado con náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. Pacientes que tengan transaminasas muy altas, lógicamente mire que se toleran 5 veces el valor normal. Que tengan una depuración de creatinina menor de 50, más que por él es porque tiene ciclodextrina, que puede llegar a ser más nefrotóxico que el mismo remdesivir. En general estos fármacos son bien tolerados, los de la influenza. El que se usa por la vía respiratoria pudiera provocar irritabilidad de la vía respiratoria con propofano, aunque no es frecuente para nada. Y el oseltamivir era mucho mejor, no produce nada. Sin embargo, encontraba esta información en esa revista del año 2008, donde decía que si se toma el oseltamivir con otras de estas sustancias recreativas estimulantes, el agua viva, toda la cafeína y todas las cosas, la cocainita y todas esas sustancias psicoactivas, puede alterar la plasticidad sináptica y puede llevar a provocar cambios neuroconductuales, sobre todo en los jóvenes, los que son más jóvenes quinceañeros japoneses. Claro, no le explico. A mí me hubieran preguntado cuál de los dos le daría a una mujer con influenza, si le daría zanamivir o oseltamivir. Sin ninguna duda, sin dolerme nada, yo por aprender yo a esa chica le doy zanamivir por vía respiratoria, baja biodisponibilidad. Pues miren lo que nos enseñan los que van adelante de nosotros, ¿no? También de British Medical Journal. Ambos son categoría C. O sea, solo se usan si lo que yo puede ser mejor que lo que no hemos hecho estudios, no se pueden hacer, toca solo observacionales. Son pacientes especiales, no se puede hacer experimentación. Nadie. Bueno, es un régimen que no haya quien le diga que no, pero vamos que para nosotros prohibido. Éticamente, si hablamos de si eso se cumple, no se pueden hacer ni en niños ni en embarazadas. Como son categorías C, pues no son necesariamente contraindicados. Pero, como el problema de los pacientes de riesgo de influenza era que hicieran neumonía, hicieran compromiso sistémico, pues hay que darle preferentemente oseltamivir porque va a tener efecto sistémico. O sea que imagínese muy farmacológico. Entonces yo pensaría, pero mire que no es beneficio-riesgo. Claro, farmacológicamente el zanamivir estaba bien, menos problema, pero tampoco está protegiendo al paciente de la enfermedad. Entonces, nada que hacer, ¿no? Preferiblemente usar eso. Y finalmente, entonces, ¿qué hemos de este nuevo fármaco? Entonces, lo que describen es que produce también alteraciones del sentido del gusto, puede relacionarse con diarrea, también puede haber descritos casos de aumento de la presión arterial y aparentemente dolores a nivel musculiantes. Lo que más hemos visto es disgeusia, diarrea, vómitos e hipertensión lineal. Esos son los estudios de fase 2 y 3 de ese estudio.
No sabemos nada en embarazadas. Lógicamente, para nada usar las personas que tengan compromiso hepático renal. Y lógicamente que así como ella utiliza 3 a 4, por eso damos ritonavir, puedes tener en cuenta la posibilidad de interacciones, incluyen los anticonceptivos hormonales. Ellos usan la vía del ciclo como 3 a 4. Bueno, perfecto. No sé si en el Congreso les hablaron algo de eso, porque yo no pude contarlos en el Congreso. Si hablaron de terapia del VIH con la actividad. Claro que muy poquito, porque en nuestras hospitales seguramente muy limitadas las posibilidades. Tienen 3 opciones. Dora. Pero en el metabolismo sí pasa de forma y puede también usar papás. Digamos que ya como que diga o ya no como que va a trabajar y se va a aceptar, digamos, se va a eliminar del cuadro. Y si el pacto no, no, es complicado, se ve ofensivo. Claro, al llegar bien rápidamente y empezar el primer paso.
¿Qué dice? Esa va a seguir. Y lo que hago, una de las cosas para que tú vayas ojalá hubiera sucedido. No, pero si el paciente sí quedaría con bastante nivel y lógicamente el riesgo de matar por porque acuérdense que 90% del llega primero la va llegando y va haciendo lo que hacen por el exceso parece. Entonces, quieren mover ese progresivo, sacar y la penicilina no tenga problemas de aumento de tiempo. Entonces, si usted normalmente tenía 30 minutos, eso le puede aumentar. O cualquier forma. Claro, los partidos por eso no somos campeones del Tour de Francia, no fuimos campeones. Fabio Park quedó el tercero. Primero fue uno que llamaba Pedro y el otro. Esos dos vamos a ver. Pero